Buenas noches, señores, ya estamos al Mucho aire. gusto. A mí no me sirve, ¿no? Es el anfitrión, pero ahorita van a ver lo que le van a servir. Pues van a servir un vaso con agua, bueno, que estamos en la Preséntanos oficina. a Eduardo Rodolfo. Bueno, pues tenemos A ver, a nuestro invitado, es Lalo. Eduardo García Anguiano, un especialista en temas de seguridad, ha estado en Puebla, estuvo en el municipio de Puebla, ha estado también en la Federación, en el gobierno federal, es académico, especializado en temas de seguridad y últimamente dedicado a elaborar libros. Tienes este de inteligencia, el último de inteligencia estratégica, y tienes un libro anterior que también habla sobre la inteligencia en materia de seguridad. Así es, gracias. Lalo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches a todos. Es un gusto estar en esta mesa con tres distinguidos periodistas poblanos y mexicanos. Gracias por la invitación y gracias a la audiencia que nos escucha. Y efectivamente, Rodolfo, he publicado ahora en estos últimos tiempos dos libros, uno de inteligencia que nos habla sobre el proceso general de la inteligencia para la seguridad en un país, con un lenguaje muy accesible en consejos para principiantes. Lo saqué en enero y en junio saqué este segundo libro que es de inteligencia estratégica y que planteó los escenarios de seguridad para México 2025. Esa es la idea. Este es un libro de coyuntura en donde analizo los últimos 6 años en diversos acontecimientos de la seguridad y planteo unos escenarios de qué le va a tocar al próximo gobierno federal, a los gobernadores que entren y a los que están, y qué decisiones pueden tomar. Ese es el propósito de este texto y pues obviamente comentar todos estos temas Lalo, con siempre, ustedes. bueno, te conozco hace muchos años. La prospectiva es lo que estás presentando ahí. Siempre es muy bonita, porque si se equivoca uno, cuando se cumple ya el término para el cual estás proyectando, dices que hubo variables que no aparecían en aquel momento. Pero hoy día, ¿qué puede suceder del 25 en adelante en relación con lo que tú has estudiado? No sé cuándo escribiste eso, y con lo que estás viendo que está pasando en los últimos días. ¿Nos pegará el caso Venezuela? ¿Nos pegará el caso de que López Obrador niega a estar presente con la OEA para pedir cuentas por los procesos electorales? ¿Nos pegará que los Estados Unidos toman decisiones unilaterales para detener a los capos de la droga fuera o dentro del territorio mexicano? ¿Nos pegará la muerte del segundo de a bordo en inteligencia de Omar García Harfuch? Eso no lo habías contemplado, pero eso ya cambia el escenario, Lalo. Mira, estoy utilizando aquí una técnica, hay técnicas formales de prospectiva y de inteligencia estratégica, como por ejemplo los cálculos estadísticos y proyecciones a futuro, es una técnica muy formal, y utilizo una técnica formal que se llama los escenarios. Entonces, los escenarios se plantea generalmente un escenario cuando es favorable, un neutro y un desfavorable. Y analizando... ¿Solo contemplas esas tres variables? Sí, son tres, Tres los escenarios. tres escenarios, el favorable, el neutro y el desfavorable, y las variables son muchas: la incidencia delictiva, el panorama político, la posición de la delincuencia organizada. Entonces, esas variables se conjuntan en una técnica matricial y nos dan esos tres escenarios. Ajá. Este libro lo escribí en junio, pero compila una serie de... ¿Junio del año pasado? No, de este año. Es muy reciente. Sí, recién salido del horno. Salido del horno. Es un libro que es publicado por Creatica Editorial y la portada y contraportada hecha por un artista que se llama Daniela Colungarrieta. Y se vende exclusivamente por Amazon, ¿no? Amazon Internacional o Amazon México o Amazon España, en fin, en cualquier Amazon lo encuentran. Pero aquí, durante 6 años fui recopilando todos los artículos que escribí en diversos portales. Por ejemplo, en el Puebla escribí en eConsulta. Ahí es donde te leo yo, sí. En otros portales, incluso en mi página propia que se llama Operación Seguridad. Y todo eso lo recopilé dividido en problemas de seguridad pública, de seguridad nacional, de delincuencia o de narcocultura. Y planteé las hipótesis con base en esa información. En un tercer capítulo que se llama De la utopía a la distopía. ¿Y por qué lo titulé así? Porque al inicio de la administración
sexenal, presidencial, se planteó un escenario utópico. ¿Acuerdan ustedes que se decía, una vez que tomemos nosotros el poder, los narcotraficantes se irán a sembrar sus tierras y cambiarán la AK-47 por el tractor? Esa era la utopía. Es una utopía. Es una utopía, eso dije, pero eso se dijo en algún momento. Ajá. Y ahora planteo que pasamos de la utopía a la distopía. ¿Por qué? Porque el mundo que tenemos ahora, y en particular México, es un mundo distópico, en donde hay una serie de controles estatales, pero el mundo en nivel de tierra está, y el país, pues desordenado, completamente desordenado. Esto que dices le da Sí. razón a Trump en decir que los cárteles mexicanos pueden tirar al gobierno En 2 minutos. 2 minutos. Sí, ¿por qué? Es muy fuerte ¿Por qué? eso. Sí, ¿por qué? Miren, los cárteles mexicanos tuvieron una evolución de ser cárteles, que es una acopio, venta, producción y distribución de droga, Ujú. y en México pasaron a ser de cárteles a mafias. Es una evolución criminal. La mafia es un control territorial que se dedica a medrar con actividades delictivas para obtener una ganancia, al estilo siciliano, antiguo o moderno. La Cosa Nostra, digamos. Así es, Cosa Nostra, la Nangueta. La en Nangueta, fin. sí. Bueno, el cártel pasó de solo vender droga a controlar un territorio y cometer ciertos delitos con ese control territorial, como la extorsión, el famoso derecho de piso, el secuestro, ¿no? Mataron al presidente de la FECANACO ahora. Así es. Lunes, Un día después de que Tamaulipas, denunció cobro de piso. denunció Y lo el mismo cobro de piso, sucedió lo en mataron. California con una dirigente Ajá, también de otro. sí, Así es. sí. Controlan el territorio y al controlar el territorio inciden en el gobierno y entonces se genera un estado paralelo. Es decir, los americanos dicen 30 o 35% del territorio controlado por la delincuencia organizada. Y no solo delincuencia organizada de corte narcotraficante, sino hay polleros, hay huachicoleros. Trata de personas y crimen organizado. En México hay ambos. 17 formas de delincuencia organizada en nuestra ley. Ujú. Bueno, entonces ellos controlan el territorio. Entonces tenemos estados paralelos, mini estados paralelos que están funcionando al paralelo del estado formal. Ujú. Y eso no es un asunto ya de seguridad pública, eso es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el estado Claro, formal claro. no controla ya todo el territorio del país. ¿Qué pasa en Guatemala? Antes los campesinos guatemaltecos venían a México refugiándose del ejército, ¿no? En la época de la violencia. Hoy los mexicanos Están van a yendo a Guatemala refugiarse. al revés a refugiarse de la violencia que controla la delincuencia organizada en Guatemala. Son fenómenos nuevos. Antes no teníamos autodefensas de niños como en Guerrero. Desde que hay registros oficiales de homicidios, este es el sexenio en el que va a llegar a 200,000 homicidios, más aparte los feminicidios y aquellos que están no calificados, que también son muertes. Y tenemos todos los desaparecidos y cadáveres no identificados, que en la medida en que se van identificando, pues pasan a ser homicidios. Ese panorama es un caos. Es una situación distópica. Es una ¿Te situación fijas? distópica. Así es. Porque el gobierno controla, sea federal, estatal o municipal, solo el territorio que pisa. Hay ¿Y es el 70% de lo que controla, como se dice? controlamos más o menos el 70% si le hacemos casos a los gringos, ¿no? Pero el otro 30% no. ¿Por qué? Porque tú tienes un territorio controlado hasta con O sea, entradas y salidas. en ese 30% podríamos decir que se vive el narcoestado, Lalo. Es un narcoestado. ¿Qué define al narcoestado? Hay una narcoeconomía, una narcopolítica, una narcocultura y una dimensión internacional. Claro. En México hay una narcocultura. Claro. O sea, tienes religión Sí. con Malverde, Malverde, El culto a la Santa muerte. Santa Muerte, tienes corridos, los narcocorridos. tienes series de televisión que La generan a los- vestimenta, las playeras, las camisas, las las botas. buchonas. las buchonas claro. o los sicarios, que los jóvenes quieren ser buchones o sicarios, y tienes a los líderes del narcotráfico como los rockstar del crimen. Son famosos, conocidos mundialmente. Y los son hacen rockstar del crimen. estrellas de Netflix con las Así series es. del Señor de los Cielos. Así es. Entonces Oye, tenemos pero todo cuando, eso. cuando se habla de este asunto, Es un se narcoestado. culpa al gobierno. Vámonos a La sociedad- otra parte. ¿La sociedad qué papel juega? La sociedad juega el papel más interesante que hayas podido entender. A veces se dice es que la sociedad por ahí pone a las mujeres y los niños para que no entre la policía. Esos son casos contados y aislados.
No. ¿Qué es lo que hace la sociedad? A veces consciente o inconscientemente. Compra los productos, servicios de la delincuencia organizada, productos y servicios. Compra armas, drogas, huachicol, vehículos, contrabando, mercancía clonada, violación de derechos de autor, especies en peligro de extinción. Y paga polleros para irse a otro lado. Ya está protección. Sí. Entonces, la sociedad... cómplice de la asociación. Así es. Consciente o inconscientemente mantiene a la delincuencia porque compra sus productos o sus servicios. Entonces, una sociedad que, sin saberlo a veces, compra y mantiene entonces económicamente a la economía de la delincuencia organizada. Y por otro lado, paga impuestos para que el gobierno pues, los controle. Entonces, la sociedad paga por todos lados. Entonces, esta sociedad que tenemos ayuda al crecimiento de la delincuencia organizada. Hay ranking mundial en donde México es el primer lugar en mercados ilícitos en el mundo. ¿Se sabe de cuánto dinero es el sistema financiero del narcoestado? ¿Cuánto dinero producen? No. Ese es un dato muy interesante porque hace unos 20 años, en un libro que yo leí, se llamaba La Internacional Negra, un libro de un autor español especialista en temas de seguridad en Europa, en la OTAN y todos esos rollos, hablaba que el 18% del sistema financiero mundial estaba inyectado con el dinero negro de la mafia, del crimen organizado. 18%. A mí se me hizo una barbaridad. Yo creo que en México estaríamos peor, ¿verdad? En este momento. Eso es muy difícil de calcular porque son diversos mercados ilícitos de diversas, digamos, delincuencias organizadas. En el mundo hay 3 delincuencias organizadas reconocidas por ONU. La de trata de personas, la tráfico de migrantes y el tráfico de armas. Y dices, bueno, el de drogas no, porque drogas tiene otra convención. Está la Convención de Viena, que es la de 88, y otra es la de la Convención de Delincuencia Organizada. Todo eso ve. Pero esos son los 4 mercados internacionales reconocidos por ONU. Pero la ONU faculta a cada país a decir qué es delincuencia organizada. Y, por ejemplo, tenemos como delincuencia organizada el huachicol o el contrabando. Entonces, es muy difícil hacer ese cálculo. Nosotros en México no lo tendríamos, a diferencia de como lo tuvo en su tiempo Colombia en la época de Pablo Escobar, cuando tenían la famosa ventanilla negra en sus finanzas internacionales, decían, esta entrada de dólares es la entrada del narco. Pero nosotros no tenemos ese cálculo. ¿Y el Banco de México no la puede calcular? No. O la tiene calculada y no la revela. Es que no es dinero que se registre. No se registra, pero es un dinero que está, digamos, en el mercado. Circulante. Y eso sí lo puede calcular el Banco de México. Va Forbes en la lista de los más ricos del continente. Está entre los 200 más ricos, está el Mayo Zambada. Y estaba el Chapo. Estuvo el Chapo también. Estuvo. El Chapo estuvo. Pero el Mayo que cayó está entre los más ricos de Latinoamérica. Así es. ¿Cómo calcula Forbes ese dinero? ¿Y por qué no lo persiguen allá? No, sí, en Estados Unidos esa es la razón por la que lo detuvieron. En Estados Unidos siempre estuvo perseguido. Tiene 3 o 4 órdenes de aprehensión y presentación. Sí. Cosa que no hay en México. No. Cuando le preguntan a Rosa Isela, oigan, ¿cuántas órdenes de aprehensión? Hay una, creo. Sí, el Mayo estuvo incluso detenido en la época de Felipe Calderón, pero lo soltaron. Ni siquiera llegó al... Mayo. El Mayo. ¿No decían que nunca lo habían detenido al Mayo? No. Que llevaba un historial criminal impecable porque nunca había sido detenido a diferencia de sus hijos. Cuando lo detienen, no llega al MP, no hay registro, porque lo suelta porque da dinero, en la época del sexenio de Felipe Calderón. Que es cuando estaba Claro García Luna. Así es. Entonces sí se afianza la teoría de la relación Genaro, Mayo, Felipe, etcétera. Todos. Todos. El Mayo tiene 50 años operando el narco en México. 50 años. En 50 años se ha relacionado con muchos gobiernos federales, estatales y municipales. Entonces va a encontrar relación con todos. En mi artículo que publicamos en E-Consulta digo, la delincuencia organizada, para que exista, hay 3 axiomas. La perdurabilidad es porque tiene la protección del Estado. El crecimiento es porque a mayor fuerza del narco es porque hay mayor protección. Y el interés fundamental, que es la ganancia. Entonces, en México están presentes las 3, es lo que yo planteo, es la duda. Tú tienes esos 3 axiomas en México y en cualquier país del mundo. No existe, solamente cuando el narco pueda tener el poder del Estado o ya decidir, entonces ya no necesita el Estado. Como el caso de los famosos, no es narcoestados, sino estados mafiosos, que en su tiempo fue
los talibanes allá en Afganistán o Myanmar en un momento, muchos dicen que Venezuela con el cártel del Sol es un Nicaragua, estado una mafioso, época, ¿no? o Nicaragua en un momento. Que no es lo mismo ser narcoestado en donde el narco influye en las decisiones estatales y busca decisiones a su favor, a que el estado mafioso, que es un concepto de Naín, el estado mafioso, Moisés Naín. Ajá, el estado mafioso es que los delincuentes están en el poder y desde el poder promueves a la economía ilícita. Que eso es el riesgo que tenemos. Ese es el riesgo que está en el país. Claro. El que nos transitemos de un narcoestado a un estado mafioso. Sí. Ah, mira, Y aquí, en los 3 escenarios que planteé el escenario desfavorable, que es lo que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, un escenario favorable es el reconocimiento de la situación de seguridad, la delincuencia organizada disminuida y una aceptación de la política. Eso le puede tocar a Claudia Sheinbaum, o así lo pueden ver sus asesores. Estamos en un escenario favorable. En un escenario neutro es que haya una continuidad en las críticas a la situación de seguridad, una situación de inseguridad continuada por parte de la delincuencia y una disminución de la intensidad del debate político. Ese escenario, un escenario neutro. Y un desfavorable que pueden ver. No es muy agradable el neutro, pero es el neutro, porque ahí va el desfavorable. El desfavorable sería la posibilidad de intervención externa ante la imagen de debilidad del Estado. Cosa que ya pasó. Cosa que ya pasó. La evolución cualitativa de delincuencia organizada versus debilidad estatal, de Estado narcoestado a Estado mafioso. Y Chiapas. El deterioro de la función estatal de seguridad que cuestione la gobernabilidad. Esos son los 3 estados. Esto yo lo escribí en junio. Y la posibilidad de intervención externa ante la imagen de debilidad del Estado era el desfavorable. Ya nos pasó. Oye, pero entonces estos 3 escenarios serían el arranque, el punto de partida de la agenda de riesgos a partir del momento en el que tome posición Claudia Sheinbaum. Es correcto, y los gobernadores estatales. ¿Por qué? Ajá. Porque, a ver, si ellos ven favorable el escenario, pues van a continuar con la política de seguridad. Sí. Si la ven en un escenario neutro, estarían haciendo ajustes a la política de seguridad buscando algunos consensos. Una manita de gato, decimos, con algunos apoyos y consensos. Meter a algunos, soltar a otros, etcétera. Cambio aquí, ajusto acá. Y si ven el escenario desfavorable, hay un cambio radical en la política de seguridad buscando apoyos internos y externos. O sea, ¿tú ves esa posibilidad? ¿Ves ese escenario? ¿De que lo vean desfavorable? No. Yo no creo que el gobierno se atreva a decir tenemos un escenario desfavorable. No, porque sería cuestionar al gobierno anterior y pero se dice por continuidad. eso la Guardia Nacional pasa a las órdenes del Ejército, de la Sedena. Bueno, eso está desde antes de esto. Sí, pero en el momento en el que se haga esto real, que la Guardia Nacional pase a depender ya operativamente todo en salarios, en presupuesto. Así es, en todo. La presidenta se queda realmente sin una herramienta de manejo de grupo de choque, de control, de operación. Fíjese que yo ahí no coincido con las posiciones y el debate político que es militarización o no militarización, porque por lo que he estudiado el mundo no es así en sus modelos de seguridad. Existe el modelo obviamente, digamos, civil, enteramente civil, como estamos, por ejemplo, Estados Unidos, no sé. Sí, donde el secretario de Seguridad Nacional puede es ser un civil, no un militar. Sí, así es, las policías son civiles, en fin. Existe el modelo de seguridad militarizado, que es el modelo, por ejemplo, colombiano, el clásico. La Policía Nacional depende de la defensa. Es una rama de la Secretaría de la Defensa. Y no hay policías civiles ahí, hasta los departamentos y en los municipios está la Policía Nacional Colombiana y todos son militares. Claro, preparados para hacer labor de seguridad pública, no de defensa, ¿no? Y existen los modelos mixtos, como el español, el francés, el italiano, en donde en español, por ejemplo, está la Guardia Civil, que es militar, aunque se llama Guardia Civil, que tiene más de 100 años de creada, está la Policía Nacional, las policías de las autonomías y los municipios. En Francia está la Gendarmería y la Policía Nacional, y la Gendarmería es militar. Y en Italia están los Carabinieri y la Policía, ¿no? Entonces, y una militar y una civil. ¿Y México dónde estaría? México, lo que está planteando el presidente no es militarizar. Militarizar a la Guardia, sí, evidentemente, eso es verdad de perogrullo. Lo que plantea es un sistema mixto, en donde exista a nivel federal una Guardia Militar, una Policía Ministerial Federal Civil y los cuerpos de custodios, los reclusorios, que son 3 cuerpos policiales. A nivel estatal tendrías policías preventivas estatales civiles con sus policías de investigación o ministeriales y sus custodios. Y a nivel municipal, policías preventivos civiles. Entonces, es
una corporación militarizada, que es la Guardia Nacional, con el resto de policías civiles y más policías privadas que no son auxiliares de seguridad. Entonces lo que quiere es un modelo mixto. Pero este modelo está Mixto. basado en la parte operativa, Así es. en la Y organización estructural de los también, cuerpos. también. Pero ¿dónde está la inteligencia? Yo no la he visto en estos 5 o 6 años. Bueno. La veremos en los sí, siguientes. la inteligencia, acuérdense, pasó del sistema civil controlada por gobernación a el Centro Nacional de Inteligencia, que también es civil, controlado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el famoso CNI que dirigía Audomar. Entonces, pero sigue siendo civil. El que era CISEN se transformó en el Centro Nacional de Inteligencia y sigue siendo inteligencia civil, pero muy enfocada a la seguridad, al estar en seguridad y no en gobernación, aunque en la agenda sigue siendo lo mismo. La agenda ve en seguridad nacional. Bueno, el CNI, según hasta ahorita lo que han dicho, seguiría en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El CNI, al mando del García Harfuch. Pero hay inteligencia naval, inteligencia militar, y eso la tienen los militares y seguridad, la Guardia Nacional también tiene su área de inteligencia. Sí, pero estas inteligencias de las que has hablado es. primero están enfocadas específicamente al tema de la seguridad nacional. Sí. Sí, ok. Y el crimen organizado se contempla dentro de los riesgos de la seguridad nacional. Es correcto, porque en la Ley de Seguridad Nacional Mexicana tenemos 17 delitos de o amenazas de delincuencia organizada, y una de esas amenazas es el narcotráfico. Y todas las acciones que interfieran ante el narcotráfico es asunto de seguridad nacional. Hay en nuestra ley 17 delitos de delincuencia organizada, o sea, 17 modalidades de delincuencia organizada. Algunas son violentas, otras no. Por lo tanto, sean guachicoleros, sean traficantes de personas, de migrantes o narcotraficantes, todos son delincuentes organizados. Y eso es un asunto de seguridad nacional. Por eso luego la gente se confunde y dicen, es que la Guardia Nacional interfiere en seguridad con los narcos. Pues sí, porque es seguridad nacional. Pero también la Guardia Nacional ahora tiene posibilidades de intervenir en seguridad pública. ¿Y qué es la seguridad pública? La justicia administrativa, el robo común. El contacto con el ciudadano. El contacto con el ciudadano, Oye, Eduardo, la proximidad. Un problema con tantas caras, como nos lo planteas, gobierno, sociedad, consumidora, autoridades, jueces que protegen, gobiernos vinculados, ¿dónde picarle para que se empiece a disminuir o desinflar? Fíjate, esa es una pregunta bien interesante que siempre me la hacen mis alumnos y dicen, ¿por dónde vamos a entrarle a esto? Bueno, en primera, aquí tenemos un problema en el país porque el gobierno... Hay que saber dónde estamos parados. Sí, mira, el gobierno Se federal... cumple la sentencia, hacer, conocer y hacer. Sí, el gobierno federal está... El gobierno federal está obligado a presentar una, así le llaman, estrategia de seguridad pública nacional ante el Senado. Y así está en la Constitución y son en la palabra estrategia. Bueno, para todos los que están en seguridad o incluso en la administración pública saben que la estrategia es una sola parte de una política. Hay que tener una política que tiene misión, visión, objetivos. Y después, para lograr esos objetivos, ya vienen las estrategias. Y para lograr esas estrategias vienen los lineamientos y las acciones y luego la evaluación. Entonces, no necesitamos una estrategia de seguridad, necesitas una política de Estado en materia de seguridad, sea seguridad nacional o seguridad pública. Eso es lo que no hemos tenido. Eso es lo que no tenemos. Una política de Estado en materia de seguridad nacional y otra en materia de seguridad pública. Son dos políticas no la hemos tenido. diferentes. No. ¿Tú crees que la vamos a tener con la nueva administración? Sí hay agenda, porque si hay problemas de seguridad nacional que atiendes, hay agenda. Pero no hay un documento como en Estados Unidos que diga, esta es la política de seguridad nacional. Sea presidente quien sea. Peña Nieto sí sacó. No, Peña Nieto sí tuvo su política de seguridad nacional. Es el único que ha tenido una política de seguridad nacional, Peña Nieto. Porque ahí ves México y el mundo. No nada más México para adentro. Hoy en el artículo que publicamos en E-Consulta digo, a ver, los parisinos ahorita tienen policía española, policía croata, de Qatar, española, alemana. Y nadie dice que le están invadiendo su soberanía. ¿Por qué? Porque ante el terrorismo, que es un fenómeno internacional, pues te ayudas también de elementos internacionales. Pues estás hablando de que hay un Parlamento Europeo y hay una suma de los gobiernos en la Unión Europea. Es una comunidad. Nosotros tenemos un tratado TECMEC, Estados Unidos, Canadá y México, que es comercial. Que no es de seguridad. ¿El Plan Mérida iba a eso? No. El Plan Mérida es como una especie de semejanza al Plan Colombia, nada más es ver narcotráfico. No. Si nosotros somos parte del TECMEC, esa integración económica
nos lleva a una integración de seguridad, no formalmente, sino en los hechos. Y ya se habla de tener la cuarta integración, que no nada más es la económica o la de personas o la cultural, sino la integración militar y de seguridad. Porque somos un país que tenemos frontera con Estados Unidos, que es líder en la OTAN, y frontera con Guatemala, que es Commonwealth, que también son parte de la OTAN, y Canadá. Ese podría ser un punto de la revisión del próximo tratado de comercio México, Estados Unidos, Canadá. No, porque ahí no incluyen eso. Es que tendría que haber un acuerdo TEMEC específico. Es comercio, es compra-venta Así de es, productos. así es. Sí. Pero la integración económica, como empezó Europa, te lleva a la integración de personas. No es lo que buscaba la OEA en un determinado momento, Lalo. No, la OEA tiene esfuerzos continentales, sí. Pero sí buscaba algo de esto, ¿no? No. Quienes la buscan siempre son los americanos, con eso de su Comando Norte y Comando Sur. Ah, ok, ¿sí? el Comando Norte. Así es. Sí. En el marco del Comando Norte Está México. Sí. Uh-huh. En términos prácticos, porque Sí. somos su frontera. Uh-huh. La frontera de Estados Unidos no es O su el patio río trasero, como lo quieras ver. No es el río Bravo, la frontera de Estados Unidos en el Comando Norte es el Suchiate, ¿eh? No Sí, es el río claro, Bravo. claro. Así es. México está en Norteamérica. En Norteamérica, así es, Sí. porque somos parte de la integración económica norteamericana. Entonces se habla ya de la integración de México en materia militar y de seguridad con los Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, a ver, los beliceños todos los fines de semana brincan a Chetumal, se quedan el fin de semana, comen, compran, se regresan a su tierra, vienen como a la metrópoli de Chetumal. No estaría mal que la policía beliceña ayudara a los turistas beliceños los fines de semana. Pero eso pues, sería en México una violación a la soberanía. Y lo mismo tendríamos que hacer en el norte con los americanos, pasar policía mexicana al otro lado, armada, como están los agentes de la DEA armados en México, que no se reconoce, pero están armados, siempre han estado armados. Por supuesto. Siempre han estado armados, ¿no? Entonces, pero eso hay que formalizarlo para que no sea violatorio de la soberanía, porque si se hace como esto que dicen del Mayo, que si fue captura o no, puede caer en violación a la soberanía, pues sí, pero si se hace de manera formal, al contrario, ayuda hasta a prevenir la corrupción, los otros te llegan a ver y tú vas a ver a los otros. No se hace formal porque evidentemente hay un soplón que va a revelar los planes de la estrategia y no se va a consumar la operación. Bueno, las complicidades que puede haber también entre gobiernos pero, y mafias. O sea, es una hipótesis. Esto que nos estás diciendo, vale la pena hacer otro programa sobre esto en concreto. A mí me atrae tu diagnóstico de cuál va a ser el escenario del 25 y de dónde va a estar la inteligencia, hacia dónde debe estar orientado el servicio de la inteligencia del gobierno mexicano. Mira, la Agenda General de Inteligencia en materia de seguridad nacional ve los factores externos, o sea, si es por distancia, los externos y los internos, ¿no? Si es por factores coyunturales, los problemas, por ejemplo, el Tamayo, TECME y eso. Y por otra situación, haces una agenda, pero en nuestra ley, la agenda se revisa cada año, en nuestra ley de seguridad nacional, cada año, ¿no? No tenemos política de seguridad nacional, lo único que tenemos es una agenda que puede salir en el Programa Nacional de Desarrollo, deriva estos problemas, tenés la ley y haces tu agenda. Y la agenda debe ser cambiante. Entonces, el primer punto es que debe haber una política de seguridad nacional, que no existe. Hay una agenda, pero no hay una política. Ese sería el primer punto que tenemos que pedir los ciudadanos mexicanos a Claudia Sheinbaum. Una política de seguridad nacional y una política de seguridad pública, que son dos políticas, que van relacionadas, pero son dos. Oye, Eduardo, mencionaste de paso el papel de los gobernadores. Los gobernadores se quedan calladitos, no hacen nada con el pretexto de que todos son delitos federales. ¿Qué tendrían que hacer los gobernadores? ¿Qué modificar legalmente para que tengan ¿Cómo insertarlos en estas un papel políticas protagónico? De seguridad pública y de seguridad nacional? En el plano formal siempre han estado presentes. ¿Por qué? Porque en la Ley de Seguridad Nacional y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las dos, así es, la ley te pide que el gobierno federal es el responsable de seguridad nacional y los gobernadores, presidentes municipales son auxiliares de ellos en materia de seguridad nacional. O sea, si la federación te pide apoyo, como gobernador o presidente municipal debes de colaborar porque está en la ley. Y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública también está el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales y la sociedad civil participa. Entonces, todos están metidos en el esquema. Ahora bien, siempre ha habido coordinación, no es de ahorita. Ahorita se llama eso de la construcción de la paz, pero antes estaba la coordinación que ejecuta
Cada gobernador en su estado y el secretario técnico era el delegado del CISEN. Y se juntan en la capital. Si hay marinos, los militares, la policía estatal, la preventiva y la municipal. Cuando nosotros estuvimos aquí en el municipio, participamos en esas reuniones, allá en la zona militar, y coordina el director del CISEN. Siempre ha habido esa coordinación. El punto está ahora... Pero es en el intercambio de información. Información. O en la operación. En la operación y en también. la planeación también. También. O sea, si te dicen, es que hay este problema, necesitamos apoyo. Por ejemplo, vamos a detener a fulano de tal y el Estado y el municipio hagan la guardia perimetral. Nosotros entramos a detener a Pero fulano. si se lo dices al y Estado, se filtra la información. fuga la se información. puede fugar. Tienen. Así es. Y si no tienen confianza, pues se fuga la información y entonces se fuga la persona. Esa es la razón por la Eso que es. no hay esa... Por esas desconfianzas, así es. identificador. Aquí se detuvo en el Puerta de Hierro, ¿no? Sí, Grande, al No, grande. el grande, ¿no? Y de aquí se Sí, escapó. Vecino de unos amigos míos. Sí, y de aquí se escapó el Barbas a Cuernavaca, Caminaba donde con lo el perro mataron. y con él ahí. Sí. No sabían quién era. El Barbas salió de aquí en un helicóptero de la Tliscaya Claro, a Cuernavaca y allá lo claro, mataron. Y ahí lo mataron. Así es. Claro, Y el claro. Barbas en ese momento, en la camioneta que dejó, traía 1000 cartuchos. Entre AK-47, R-15 y de pistola. Y los vendieron, lo pasó 1000. como No, ahí se quedaron porque botó la Oye, camioneta. porque cuando Botó la camioneta. 1000 cartuchos. Adolfo Caram, ahí en una detención de cocaína, ¿era o qué? Que en la discusión con la procuradora se perdió 1 kilo. No se acuerdan de Bueno, eso. pero nos preguntaba Javier, bueno, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos y los estados? Pues en primera, fortalecer sus capacidades y una vez fortalecidas sus capacidades, participar cuando la federación te lo pide en materia de seguridad nacional y en materia de seguridad pública, pues cuidar tu territorio. No hay mejor manera para Sí. defenderse es cuidar nuestro territorio. Oye, pero y que nos ayudemos a la federación. insisto nuevamente en preguntar sobre el diagnóstico para el 25. ¿Qué vamos a vivir? Estamos viendo ya quién va a ser el encargado de la seguridad. No sabemos quién va a ser el secretario de la Defensa ni de la Marina, pero entendemos que ahí hay escalafones, hay una serie de convenios internos entre los generales y los almirantes y demás, y siempre ha sido así históricamente, ¿no? No es la presidenta o el presidente que dice que sea mi compadre el general fulano de tal. Aunque tiene esa facultad. No, pero siempre se cuida eso porque son muchos Se busca el intereses. consenso, digamos, Sí, pero- y ellos el proponen, consenso, sí. ellos proponen a Ujú. 3 o Ajá, 4 o proponen. 5 Sí, sí. y de ahí sale el que Ujú. debe ser. Bueno, pero tú cómo ves el futuro del 2025? ¿Dónde vamos a estar parados? ¿El riesgo de la violencia crecerá? La subasta de las regiones para los cárteles será pública, llegarán cárteles de otros países, los Estados Unidos meterán más las manos a raíz de lo del Mayo y del Chapito y de todas estas cosas. Sí, mira, la incidencia delictiva sube. En algunos delitos no, pero en los delitos más que generan mayor violencia sube, Es de alto se impacto. mantiene. Así es de impacto, por un lado. Por otro lado, tú tienes un Estado con instituciones frágiles. La Guardia Nacional lleva 6 años. Es una guardia bebé en términos mundiales, ¿no? La Guardia Civil Española tiene más de 100 Oye, años. Es muy- bebé. Es muy fuerte esto que está Es una Guardia Nacional bebé. Es muy La fuerte. Policía Federal llevaba 30 años y se deshizo. Ujú. 30 años era una Hay policía quien considera niña. que fue un error haber El momento puede ser, desmantelado sí. a la Ujú. policía. Claro, federal. el momento sí. Me Es como decía- el caso de deshacer el Seguro Popular en el momento del Sí. COVID. Pues Bueno, es lo peor. me decía un amigo que llegó a ser comandante de la federal, de la Policía Federal, me decía, a mí me llevó 30 años ser comandante. Y a Omar García Harfuch lo hicieron comandante en 6 meses. No, bueno, dices, pero- ¿qué onda, no? Pero sí, pero cuando está en el rango policial, pero él viene de antes. Sí, Viene sí, en pero otra es una- edad. es- Sí. o sea, ponte a pensar lo Sí. que los comandantes de la Policía Opinan. Federal Ujú. opinan después de que los Entonces, desaparecen. tienes una delincuencia común. La mayoría de los delitos son comunes, no federales, en número. Ajá. Tienes una delincuencia común y federal en auge, con algunos a la baja, pero los otros en grave en auge. Un Estado débil, una sociedad que apoya la delincuencia y una imagen al exterior de que nosotros no tenemos ya el control total del territorio. Entonces, ante ese escenario, Eso es lo más eso es lo grave. ante ese escenario, tienes dos opciones. O pasas a la guardia a los militares o dejas a la guardia en la Secretaría de Seguridad.
quieren pasar a los militares. Eso O sea, es lo que van a hacer, ya lo es dijo Claudia el Sheinbaum. sistema mixto, así es, el sistema mixto. No es el militarizado, es el mixto. Sí, sí, Ahora, sí. cambia, ese modelo va a tardar mucho en madurar, como tarda en madurar. Ahorita lleva 6 años la Guardia Nacional. O sea, 6 años no bastarán para que madure ese No modelo. no. Pero, Ni, bueno, ni para que dé resultados. y para que resultados efectivos. La Guardia, lean las estadísticas de detenciones de la No, Guardia no, no, Nacional. no. 250 en 6 años detenidos la Guardia Nacional. O sea, eso te los hace una policía municipal en un año. ¿Tiene a un amigo que esté Sí. en la Guardia Nacional? ¿Conocen a alguien? Bueno, yo sí, El pero- hijo de un amigo yo sí. mío está ahorita en Tlaxcala. Entró hace como 6 meses a la Guardia Nacional, hizo sus exámenes, todo, su vocación, dice que es eso, y llegó a pedirle a su papá y a los tíos que lo ayudaran para comprar su arma, su uniforme, sus botas, etcétera, etcétera, porque no le dan nada. Eh, Es un caso. Sí, mira, a ver, ¿qué es lo que entonces puede pasar? Si pasa la Guardia Nacional a la área militar, Como va a pasar. o va a pasar, que lo que es probable, entonces hay que fortalecer la parte civil. ¿Y qué implica eso? Retomar lo que se había dejado, que es darle recursos para incrementar las las policías capacidades municipales y a las policías estatales. municipales y estatales. Ya. Fortalecerlas, pero con una una política que derive en un gran esfuerzo nacional dirigido desde el centro del país, lo que implicaría entonces que el próximo secretario de Seguridad tenga muy buena relación con cada secretario de Seguridad estatal. Por lo menos, y si no es que los de los principales ¿El mando capitanes. coordinado? Oye, Mando coordinado O federal, que lo haya- operativo, aunque o sea, no legal, o sea, operativo. o no que mando lo haya único, recomendado. mando coordinado. Coordinado. que lo haya recomendado. Así es. Y a lo mejor le dan algunos secretarios a la defensa y a los marinos, pero los estados morenistas van a tener que tener una excelente coordinación con la federación, y si quieren los estados de MC o del PAN o del PRI, pues también entrarle. O sea, el secretario de Seguridad de Puebla tendrá que darle el visto bueno al secretario de Seguridad Nacional. En términos coloquiales, sí. No. El secretario Harfuch de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí. Sí, Así es. Pero no va a ser así. Omar va a decir quién va a ser el secretario Esa es otra de opción. seguridad. Esa es otra opción. Y, No has visto, güey. el encargado Sí, de la sí, seguridad en el municipio también va a decir quién. Así debería Bueno, ser. De las principales capitales. Eso es lo que del yo PNM, pienso. Por lo menos de las Pues a principales mí me capitales. platican de una reunión que tuvo el gobernador, Pero- el gobernador electo con García Harfuch, y le preguntó, oye, ¿quién me vas a recomendar si no es una decisión tuya? Porque eso, Que- es, que eso, García- es, bueno, o sea- eso es protocolo, eso es Ah, sí, diplomático. Bueno, pero y ya es, de y es lo momento- legal. Así es. Sí, no, pero a ver. Además, eso es lo legal. así es. Pero Si vamos a salir con temas legales, nada de lo que estamos No, diciendo va a pero suceder. digamos, Pero yo entiendo lo que dice Eduardo, o sea, debe tener el visto bueno. pues, Debe tiene que tener ponerlo para a esa coordinación. consideración, O sea, hombre. si le ponen un enemigo, pues ¿qué coordinación va a haber, claro, pues? o sea, tiene que haber esa posibilidad de relación, no solo formal, sino también práctica, y Práctica, operativa, práctica, sí, para sí. poder echar a andar una política civil nacional en materia de seguridad pública y apoyar a la seguridad nacional que hará la Guardia. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que queremos que la Guardia Nacional sustituya a lo local, y eso no puede eso no ser puede cierto. ser. La Guardia Nacional trae 130,000 personas en el campo que no te alcanza ni para cubrir Tlaxcala. El DF tiene 90,000 efectivos y es un territorio de este tamaño. La Guardia Nacional tiene 130,000 efectivos. Para todo el país, pues no puede, por eso siempre llega tarde. Es Y imposible. Muchos están en las fronteras cuidando la migración. Es imposible eso. Entonces, la Guardia Nacional no puede sustituir en materia de seguridad pública a los estados y municipios. Puede hacer la parte de seguridad nacional que le corresponda, sí, y ayudar a los estados y municipios, pero no sustituirlos. Porque ahorita hay posibilidades de que la sustituya y que entre hasta el tránsito y a las faltas administrativas. No, la Guardia Nacional, como en los estados que tienen sistemas mixtos, que es Francia, España e Italia, debe de dirigirse a ciertas cosas muy específicas. La Guardia Civil española no entra a todos lados, entra a las fronteras, a los aeropuertos, a los puertos. Lo mismo la gendarmería y los carabinieri italianos. No están sustituyendo a los locales. Y aquí creemos que donde hay problemas de comunes o de delincuencia organizada, tiene que llegar la Guardia Civil, la Guardia Nacional a pacificar. No. Eso Bueno, es no un creemos, apoyo. los propios gobernadores lo solicitan. Así lo hacen y lo hacen, claro. O sea, Y no. son los gobernadores los que solicitan el apoyo de la Guardia Nacional cuando tienen a sus policías. Cuando tienes a tus policías, pero tienes unas capacidades muy disminuidas.
A los municipios le retiraron el famoso subsidio. Entonces, el Semun. luego ya se llamaba Fortasec. Fortasec, Lo sí, dieron sí. un año después, lo quitaron. Y entonces el FAS, que es estatal, lo tienes que repartirlo entre todos los municipios. Les toca menos. Y las policías municipales no son confiables, se filtra información. Así es. ¿Por Son qué? las más vulnerables, ¿no? De los grupos. ¿Pero por qué? Porque los sistemas de control de confianza no se cumplen. Eso es. Y tú tienes que tener el sistema de control de confianza en todos los policías municipales, Todos. estatales, todos. Ujú. Y la gente cree que eso es una estupidez. Y no, Ya. no. El control de confianza funciona. Y si tú aplicas control de confianza y vas depurando a tus policías, tienes entonces la posibilidad de tener un control. Habrá gente que se desbalague, sí. Pero cuando se desbalagan, quitas a los malos y dejas a los buenos. No por uno que se desbalague digas, esa corporación está mal. No, a ver. Oye, Eduardo, mira. hay algunos estados del país donde sí ha funcionado esto parcialmente. Parece que Coahuila por ahí. ¿Cómo no? Sí, mira. Por ejemplo, tú tienes Piedras Negras, tienes Mérida, Aguascalientes. tienes Aguascalientes, donde está Manuel Alonso, un poblano dirigiendo el Manuel Estado. Alonso, Primero el sí. municipio y luego el Estado. Lo está haciendo bien, Lo está haciendo bien. Primero el municipio y luego el Estado. Tienes las delegaciones del Distrito Federal que son Coajimalpa, Benito Juárez y Miguel Hidalgo que trabajan bastante bien. El propio Estado de Yucatán, cómo está su Sí, situación. sí. Sí se puede cuando tienes una política bien trabajada. Pero política no es nada más decir voy a agarrar a los delincuentes. No, no, espérame. Tienes que capacitar, tienes que comprar armamento, tienes que comprar uniformes, darle seguridad social a los policías, el Infonavit, el IMSS. Entonces, tienes que hacer muchas cosas para fortalecer las capacidades y hacer inteligencia, intercambiar información con el Estado y a veces con asuntos internacionales de algún país, en fin. Tú que has andado en todo esto y repregunto cuál va a ser el escenario del 25. En eso estábamos. Pero, Ujú. ¿dónde está la inteligencia? ¿Puebla tiene inteligencia? Sí, ¿Los gobiernos de Estado de Puebla han tenido inteligencia o han tenido informadores chismosos que investigan la vida de los políticos, sus amantes y sus negocios? bueno, a ver, sí, la inteligencia es aquella que se hace en el marco de la ley. Claro. Y lo que se hace fuera de la ley es lo que se conoce como espionaje, ¿no? Como dices, los amantes de no sé quién, bueno, para efectos El políticos. periodista fulano Así anda es. con el periodista sutano, porque así pasa, ¿eh? Sí. Llega a suceder, dice, llega a suceder. Bueno, eso es espionaje, no. Inteligencia es que dentro de tu proceso legal puedas tener información, trabajarla, interpretarla y dársela al tomador de decisiones. Los estados tienen a sus fiscalías que hacen inteligencia criminal, ¿no? A su Secretaría de Seguridad Pública que también hacen inteligencia, y las áreas de gobierno que también llegan a hacer algunas cosas de corte político y de seguridad. Entonces, eso lo juntas y sí tienes claro. inteligencia estatal. Y los municipios también. Los municipios recolectan mucha Pero esa información. inteligencia hace diagnóstico, prospectiva. Sí. Sí, hacen inteligencia operativa y táctica para algún problema en particular y haces la de largo plazo, la que es la estratégica. Y lo mismo hace el gobierno federal. Y dices, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Harfush tendrá que controlar bien y hacer una política en todos los estados en materia de seguridad pública, dándole una manita de gato al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y los militares y los navales, pues dedicarse a la delincuencia organizada. Y la otra, examinar la posibilidad de una mejor cooperación con los Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que puede Así pasar es. en el 25. Eso es lo que desearíamos que pasara. Esa Ahora, es tu visión. esa es que alguien lo me que dijo, ya desearíamos sabes que cómo es pasara. el chisme, ¿no? Alguien me dijo, al calor de unas copas de mezcal, Ajá. me dijo, hay un Lalo en el futuro de la Secretaría de Seguridad o de los elementos de seguridad en Puebla. ¿Serás tú? No. Entonces es el otro. Es el otro. Es el otro. Es el otro. Yo ya no estoy Tú trabajando. no estás Y en yo la creo que el parte- otro tampoco quiere, ¿eh? No, ya. Si hablamos de Vázquez, yo creo que Eduardo Vázquez que no quiere. Bueno, ¿cómo sabes? Pues porque he hablado con él. Pero ¿y tú crees que a ti te va a decir? Sí. No, hombre. Esto en la familia es de donde se habla, ahí en la familia. Es donde se toca Oye, este Eduardo, tema. cuando se habla de combatir a la delincuencia organizada, sí, todo el mundo piensa en la represión, en el combate de frente. Pero, ¿qué otros En recursos? Miguel Nazáraro. ¿Qué otros recursos tiene que hacer un gobierno y la sociedad misma para Las operaciones económicas, las ¿para qué? operaciones Para tener financieras, ¿no? Sí, resultados. Eso es Mira, importantísimo. aquí no hay necesidad de descubrir el hilo negro, fíjate. Nosotros tenemos y suscribimos la Convención de Viena de 88 y la Convención de Delincuencia Organizada
desde 94, si mal no recuerdo, la de Palermo, y la Convención contra la Corrupción, que es la Convención de Mérida. Esas 3 convenciones somos país suscriptor y muchos países, entre ellos Estados Unidos. Bueno, en esas 3 convenciones te dicen lo que se le recomienda a cada país hacer. Y si tomas todo eso, ahí está lo que tienes que hacer. Pero aparte, también, como los europeos, tenemos el famoso Falcone Checklist, que es lo que hacía el juez Falcone y Borsellino, el otro juez, que los dos murieron, contra la mafia italiana. Por la mafia italiana. Entonces, tú tienes... Hay hasta una película por ahí, ¿no? Una Sí, serie, hay documentales, en fin. Falcone. Falcone. El Falcone Checklist es todo lo que el juez Falcone hacía para combatir a la mafia, ayudado de Borsellino. Y eso después lo tomó el Consejo de Europa y lo que es ahora Europol, en fin. Pero ahí, junto con lo que dicen nuestras convenciones, estas 3 de corrupción, delincuencia organizada y contra las drogas y estupefacientes, en fin, todo eso lo juntas y tú tienes ahí un panorama para atacar en todos los frentes, porque atacas desde la organización criminal, los mercados ilícitos, las redes de protección, la parte legal y la parte social. Atacas todo. Es un trabajo en conjunto. O sea, tú desde detener a delincuentes, desde generar condiciones para que los delincuentes no produzcan, desde combatir el lavado de dinero y los precursores químicos, desde generar una cultura de legalidad, desde... De ahí se deriva un manual operativo para todo, una política global. Está el Falcone Checklist, que son ahí 30 y tantos puntos del Falcone Checklist, que los puedes seguir. Reuters publicó hace 2 semanas un reportaje de investigación que con $3,000 por correo, con correos electrónicos y por correo, por envío por correo, compraron todos los ingredientes que necesitaban para producir El fentanilo. 5 millones de utilidades en fentanilo en México. Documentado paso por paso. Eso si Reuters pudo tener el acceso a esa información, oye. Sobre el mismo tema, te quiero preguntar, ¿qué opinión te merecen los libros de Anabel Hernández? Que abordan, digamos, esos temas. Esa es una pregunta capciosa. Sí, son textos de, digamos así, como son textos periodísticos. Sí, pero hay una investigación periodística atrás, al margen de las descalificaciones de Anabel. Es una periodista muy reconocida yo no en la el mundo. Yo nomás digo que trabaja para un sector. Sí, son los bestsellers de la delincuencia organizada. O sea, es información que puedes tener de dentro y que la puedes publicar. O sea, ¿es información confiable la de algún informante? Sí. Mario Puzo hizo lo mismo y escribió El Padrino. Sí. Sí, o sea, muchos periodistas tienen acceso a personas que están dentro. Jesús Lemus. Sí, están dentro. Ahora, la tesis central de Anabel en sus libros es que la perdurabilidad de la que tú hablabas, del cártel de Sinaloa, es posible, sí y solo sí, por la protección que ha recibido del Estado. Todos los presidentes, de todos los Calderón, de Peña Nieto y desde antes. Y de Andrés Manuel López Obrador. Y desde antes. Yo creo que desde antes, todos, porque el cártel de Sinaloa es anterior a... Sí. De Fox para atrás. Mira, acuérdate, Caro Quintero, Félix Gallardo, esa es la vieja generación. Sí. Después de ahí vino ya Chapo y Mayo. ¿No? Desde esas épocas, o desde la época de Caro y eso, siempre ha existido. Ahora estamos con Nemesio. Siempre. Mira, una vez un colombiano... O sea, ¿el cártel de Sinaloa subsiste gracias a la protección que le brinda el Estado mexicano? Sí. Mira. ¿Pero es protección o son los acuerdos de negociación para subsistir? Es que la protección no es que yo solo tenga ahí, no sé, a ver, cargamento y te lo escolte para que llegue a Estados Unidos. No. Eso implica una... Es toda la cadena. De más amplio espectro. Por ejemplo, el acuerdo en que tú puedas pasar por este lugar. La primavera del mal de Agenbeck, ahí te relata toda la... Tú pasas por aquí, yo me hago tonto, me das una lana, pero no te metes acá. Sí, yo te abro las fronteras. Sí, a ver. Te permite el acceso en las aduanas. Mira, no te toco hasta que llegues ahí. Así es. Hay un término que llaman Pax Narca que se maneja mal. Que dices, la Pax Narca es el acuerdo entre los narcos para no haber violencia. No, ¿Eso existe todavía o existió? No debo decir que es la Pax Narca. Eso nace de una novela siciliana, algún rollo ahí en Sicilia, lo de la paz. Pero la Pax Narca viene de un emperador romano, que no recuerdo el nombre. Ese emperador romano, ¿cómo
¿Cómo construyó la paz muy larga en el Imperio Romano? No es de que los delincuentes se pongan de acuerdo para que no haya violencia, no. La paz larga implica que tu gobierno controlas a la delincuencia organizada eso es lo que y hicieron pones tus reglas. Es lo que Así hicieron en Nápoles. Así es. En Así es. Nápoles Y es lo que se pusieron hacía en el viejo práctica. Estado mexicano. Así es. Y el O sea, italiano. Y el italiano. Sí. O sea, tú lo que ¿Sabes haces... de dónde viene? De la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí. De ahí no, viene, sí. de la Segunda Guerra Mundial. Mira. Porque los italianos que negociaron con los aliados recibieron a cambio ¿qué? El control de las mafias. O sea, ahí es donde surge todo el negocio del tráfico de cigarros, de alcohol, de Así todo es. eso. Un colombiano una vez me decía, cuando estábamos nosotros, era la época de la PGR, ya no existe, viene un colombiano, nosotros tenemos mucha colaboración con Estados Unidos y con Colombia y con todos los América Latina. Decía, le digo, oye, a ver, pero ¿por qué Escobar y el enemigo es Escobar? Si también tienes el cártel de Medellín y el cártel de Cali. No, en Medellín y Cali, ¿no? Sí, esos son Dice, los cuadernos. los de Cali, nadie los toca y siguen Claro, trabajando. claro. Y el cártel de Pablo Escobar es el perseguido. Dice, pues es que hay una razón fundamental. Dice, es que este es un cártel malo y el otro es un cártel bueno. ¿Cómo va a ver? Cártel malo es aquel que se quiere meter en la política y controlar la política. Y hasta Pablo fue diputado. Y el otro cártel, el de Cali, no, ese nada más se dedica a su negocio. Sí. Su negocio. Bueno, Ahora, eso es lo que eso sucede. trasladándolo a México. Ponlo en el cártel México. de Sinaloa sí se mete en la política, pone presidentes municipales, pone Pero gobernadores. eso es últimamente, ¿eh? Y dice, según Anabel, pone hasta presidentes. Últimamente pudo estar así, pero antes no era así. Antes lo que hacía es que recibía la protección de ciertas cosas en tanto te dediques eso y no te metas en esta Pero área. digamos, ya rebasó ese límite y hoy pone gobernadores. Pero sucede en Estados Unidos, ¿eh? Sí, Pero sí, es sí. que solo es Sucede en extraño, Estados y Unidos. en Italia sucedió durante Ahora, mucho tiempo. En y Estados sigue Unidos, sucediendo en Italia. en Nueva York, en ciertas partes, ahí hay un Claro. acuerdo de la policía que Y- ahí no te y en metas, Washington, y está, en pero no Washington, pasas para D.C. acá. En Washington, y no pasas para acá. D.C. Ese es el cártel Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Igual, O sea, ¿sí están metidos en la política? no metidos en el sentido que sean candidatos, sino que tienen nexos políticos que les permite tener información, control de algunos mandos, contratos. Mientras, Mira. mientras no hagas esto otro y me truenes aquí, Claro. tú aquí Claro, subsistes. mira, es que tú quisieras encontrar la respuesta de las alianzas, digamos, de los políticos con los narcos. Y lo que sucede es que hay muchos intermediarios, que son Sí, los sí, sí, sí. lavadores, que son los que hacen los negocios, porque todo el dinero que se obtiene del sistema criminal, todo el dinero que llega, se tiene que bancarizar, tiene que Es el meterse, famoso lavado. El tiene lavado. que lavarse. Ahí es donde entran una cantidad de despachos, de contadores, de abogados, Empresas. de fiscalistas, de Sí, 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 empresas, sí, sí. que no tienes ni idea. Sí, sí, Observa cuántas torres vacías hay. Lo Observa que se cuántas dice que el agencias 60% de coches, de la economía cuántas de México agencias es de informal. coches que no venden coches Sí, sí, sí. hay. Sí, sí, sí. Sí, este es un fenómeno interesante porque el lavado de dinero es un delito de delincuencia organizada en el mundo y en México. Así es. Y no es un delito violento. Y no es el estereotipo, Y el todos- lavador que conocemos de cinturón piteado, pantalón Sí, sí, de sí, mezclilla, sí, botas y ese de sombrero. cuello blanco. No, es de cuello blanco. El 90% de los causantes ha practicado en algún momento el lavado de dinero. Ujú. Y Bueno. te pongo un ejemplo, las factureras. Sí, 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 sí. ¿Quién no ha pedido una factura? Por cierto, Nat, no me has mandado. No me has mandado esta semana. Bueno, entonces, sí es un panorama difícil porque hay otros problemas adicionales al de la seguridad que hay que resolver. Sí. Y necesitas no solo autoridades que resuelvan las cosas, sino también sociedad que apoye. Lalo, ¿qué Eso va a es pasar? interesante, Sociedad lo de que la apoye, sociedad es muy ¿no? interesante. Sector privado. que ¿Qué va a apoye. pasar ahora que detuvieron al Mayo o se entregó el Mayo? Mira. O sea, digamos, ¿tiene futuro el cártel Sinaloa con los chapitos? supuesto. ¿Se va a quedar el hijo del Mayo, el Mallito flaco o el Mallito gordo? ¿Y qué va a pasar con los otros cárteles? ¿Van a tener, digamos, predominancia sobre el cártel Sinaloa? ¿Qué va a pasar con los cárteles mexicanos? Mira, mientras no se cambien las circunstancias, el negocio sigue prosperando. Eso mismo pasó cuando cayó Félix Gallardo, Ujú. cuando cayó Caro Quintero. El negocio sigue trabajando Claro. porque las condiciones están. ¿Qué es lo que decía el propio Mayo? Sí, Que de la nada sirve entrevista que le con Julio detuvieran porque Scherer. el fenómeno iba a seguir. Ándale, porque no es un asunto de La corte. A entrevista ver, que le hace Scherer. a ver, Sí. no es una bacteria que puedes eliminar.
El Al narcotráfico contrario, es- se elimina y se multiplica. el narcotráfico es un virus que Es una estructura. es un virus que tienes que mantener controlado. El virus no lo matas, pero lo mantienes a raya. A ver, mientras No haya, es una bacteria que puedes eliminar. mientras es un haya virus. consumidores, Ahí. va a haber mayos. Ajá. Es un virus que hay que mantenerlo controlado. Es decir, hay que cercarlo Controlado y acotarlo, ¿no? Claro. Porque lo que está haciendo es que se está desbordando. No para hay que ningún no te agotamiento. invada todo tu cuerpo, digamos, en términos médicos. Que lo tienes ahí tus defensas controlando Como al la virus. vacuna contra el COVID. Eso. Controla, pero no la elimina. No la elimina, pero ya no te genera Contiene. Pues problemas. estamos viviendo un carcinoma del crimen organizado. Mira, en lo México. que tenemos que hacer es, Es un buen término. mira, a ver, Tú júntate conmigo. y ya pasó en Colombia, Tú generas como esferas o globos de paz, Ujú, y ahí no entran los narcos. ujú. Y aquí puede vivir todo el mundo tranquilo, hasta los hijos de los narcos. Caso Los de narcos Puebla. buscan Caso de un Puebla. lugar seguro Claro, para sus familias, era ¿no? la casa de Puebla, ¿no? Bueno, Puebla así no fue. fue un tiempo, ahorita es otros lugares. Bueno, Sí. entonces, tú tienes esas burbujas donde te permite al Estado seguir funcionando y por allá dejas en los escondidas a la delincuencia organizada. Porque si no haces eso, te van a comer. Entonces, ¿qué hacen los americanos? A ver, le matan a un policía y espérate, casi se para todo hasta encontrar al que mató al policía. Bueno, aquí lo mismo, a ver. Hay ciertas Bueno, aquí no cosas. sucede eso. No, aquí debemos hacer lo mismo, te digo. Ujú. Hay ciertas cosas que no debes de permitir. Por ejemplo, que lleguen y te hagan un atentado en plena Reforma ahí en las lomas de Chapultepec contra alguien, sea funcionario o no. Eso no lo puedes permitir. O que No lleguen los acabar. narcos y cacheten a tus policías. Ándale, eso no lo puedes permitir. O que te detengan al ejército y que la gente estén ahí, el ejército lo tienen ahí secuestrado hasta que negocie. Eso no lo puedes permitir. Ujú. Hay ciertas cosas que no puedes permitir. Y para eso hay acuerdos o no hay acuerdo entre el Estado y la capacidad del Estado es muy ¿Y fuerte. tú crees que como eso para va a agarrar. cambiar con Claudia Sheinbaum? Pues si no lo hacen, en política no hay vacíos de poder. Ujú. Si tú no haces eso, Alguien otro le- lo va a hacer. Entonces, El narco lo puede hacer. Pero tú El narco- crees por que... cuarta vez el escenario del 25 pasa Sí. por eso. Pasa por eso, pero yo creo que sí se puede hacer porque tú tienes sector militar y sector civil que lo puede hacer y capacidad. A ver, cuando tú le dices a un policía, ¿qué es más importante? ¿Tu pistola, el radio? Te dicen, no, el radio. ¿Por qué? Porque si hay un enfrentamiento yo solito con un tiro acá, 6 tiros acá, o no sé, y un cargador, se me va a acabar. Y con el radio Las pido Glock apoyo. que le estamos dando ahora tienen más Más, capacidad. bueno, pero se me acaban, dice, contra 2 o 3. Es más importante el radio, porque con el radio pido apoyo y llegamos todos. Es decir, hay que echarles montón a los delincuentes organizados. La sociedad, el sector privado y el gobierno hay que echarles montón. Es una guerra total. No les grita la guerra, bueno, es un control total de la Oye, delincuencia. pero estamos Total. hablando de la confrontación con la delincuencia. ¿Por qué no también hablar de la prevención, no de la delincuencia, sino de los ciudadanos? Lo que decías en un principio que me parece interesantísimo. Nosotros estamos alimentando al crimen organizado. Le compramos las mercancías clonadas, Ajá. el contrabando, el huachicol, etcétera, etcétera. Pagamos Drogas, el piso, armas. las drogas, todo lo estamos haciendo. ¿No habría que trabajar también al mismo ritmo, con el mismo interés, en educar a la gente a no caer en los vicios del consumo de todo esto? Hasta Entonces tendría que Convención ser de Villa parte de la Tocas, política. Sí, ya. toca no eso. habría Toca eso. que explicarle a la gente que lo importante no es traer una chaqueta marca Louis Vuitton, sino eso no es importante. Sí. Lo que habría que hacer es eliminar ese capital social negativo para constituirlo en un capital social positivo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con educación Educación. y cultura de la Mario legalidad. Delgado podrá... Es educación y cultura, pero cultura de la legalidad, educación cívica, prevención del delito, cultura de la legalidad. Nosotros creemos que la ley es la imposición del más fuerte sobre el débil, porque los españoles llegaron y se fregaron a los indígenas y todavía cargamos lo que dice Octavio Paz. Bueno, no. Cultura de la porque legalidad todas es las- orden. Todas las conquistas fueron iguales. Orden. Nace, El eterno nace, retorno, nace. educación. Educación, cultura de la legalidad, orden, cultura cívica, educación desde la niñez, ¿no? Cultura cívica En la sí, casa. en la casa. El papel de la iglesia, de los medios de comunicación, De la de las familia, escuelas es de la importantísimo. familia. Y la La familia, ¿Qué, importantísimo. qué papel, cómo juzgas el papel que ha jugado la iglesia en ¿La iglesia? estos años? Pues mira, se molestaron porque... Acaban de hacer un pronunciamiento Sí. por lo de la frontera sur ahorita, ¿eh? Sí. Que el gobierno está... Y están molestos por la muerte de los sacerdotes y que no se ha encontrado y no se ha esclarecido eso.
están molestos y llamaron incluso en la época de elecciones a no votar. A no votar por Morena, por la Cuarta sí, Transformación. los Algunos sacerdotes. párrocos, ¿no? Algunos, sí, sí. no todos, pero algunos. Entonces, la iglesia tiene que tener una posición de ayudar a la gente a contribuir a la formación cívica, a la formación ética y moral. Porque si no es la iglesia o la familia, la educación tarda más, ¿no? El niño, antes de entrar a la escuela, está en la familia y antes de ir a la escuela conoce la iglesia. Entonces, ahí ellos tienen que trabajar para generar cultura de la legalidad y cultura cívica. En cualquier lugar, o sobre todo en Estados Unidos, a ver, llega la policía, ya va a haber orden. Aquí llega la policía, espérate, mejor nos arreglamos nosotros porque no le tienes confianza, ¿no? A las policías municipales, por ejemplo. No, esa visión está mal. Nosotros tenemos que hacer un frente con el Estado y con la iniciativa privada. O sea, medios de comunicación. Pero con la iniciativa privada Sí. organizada en cámaras y organismos de consejos coordinadores y estas cosas, o con los empresarios, con la gente que paga la nómina, con el que está produciendo, porque yo veo mucho de la iniciativa privada, los voceros son los gerentes de los organismos, pero no son los dueños del capital. No, son, digamos, los políticos del sector empresarial. Pero vamos a ver. Pero ellos pueden, como Y tienen luego una hasta membresía, la regidores pueden mandar. salen. Sí, sale. Como tienen la membresía, pueden desgranar todas estas políticas, ¿no? Hay muchas asociaciones civiles que trabajan con el sector empresarial para generar cultura de la legalidad o formación cívica, ¿no? Entonces, Reinserta es una de ellos. Aquí existe justicia cívica. Armando García hacía muy Justicia buena cívica. labor, muy buena labor hacía Armando García Pedroche, Sí. que falleció en la Fernanda Díez. Fernanda Díez está en justicia Fernanda cívica. Díez, Fernanda Un Díez. saludo a Fernanda, que al rato la voy a Lo que ver nos, para lo estos. que nos Ah, me la platicó Facundo saludas. Rosas Muy en como no, Ciudad sí. Juárez. Sí, ellos pueden hacer cultura de la legalidad y cultura cívica en la gente que lo necesita primero y después en medida de sus alcances. Ahora, Entonces, ¿tú ves que eso está en la agenda de los políticos locales? en ¿En la la de agenda de Claudia, los políticos en la de del Claudia. Estado? no está, no, eso no está. Ni en la de Armenta, ni en la de Pepe Chedraui. No está, no está. A ver, estamos hablando en serio. No, sí, No, no estamos está. hablando en serio. No. De los 3 órdenes de gobierno. ¿Quién hizo esto? No me estés pateando, chica. Quien trató de meter a los medios de comunicación y a las iglesias y al sector privado, o sea, sector privado, medios de comunicación y iglesias, quien hizo esto fue Felipe Calderón, precisamente en el Acuerdo Nacional por la Cultura de la Legalidad, y no sé, un nombre larguísimo, ¿no? Y él trató de hacer eso. O sea, jalar a las iglesias, a los medios de comunicación, a las asociaciones civiles, a formar prevención. Ahí era más enfocada a prevención del delito, no tanto, que va asociada a cultura de la legalidad y formación cívica. Quitaron, acuérdense, el civismo en las escuelas y la volvieron a meter. Aquí fue Gali el que volvió a meter el civismo. O sea, hay que regresar a la formación, como dicen, de los valores y las costumbres, no digamos las antiguas, pero sí por lo menos las legales, ¿no? La formación cívica. Para que la gente empiece a ver que comprarle a la delincuencia organizada no está bien, aunque sea más barato su producto y Pero esté es más más cercano. barato. Sí, está más barato y más cercano, ¿no? Que los gobiernos locales ayuden poniendo controles a quienes compran oro sin factura. Alguien roba, el cadenero, y va y lo empeña aquí. Purifica el robo. Sí, purifica el robo, lo lavó, ¿no? Entonces, todos tenemos que participar en esto, ¿no? Yo pediría que las autoridades de salubridad y de gobernación municipal y estatal y demás inspeccionaran las bebidas alcohólicas que Claro. se venden en los restaurantes Por ejemplo. de más prestigio. La bebida adulterada, así es. Porque Bueno, hay una serie de cosas que ahí sí no sé si, ahí no cae en delincuencia organizada tal vez, pero es una parte sí, sanitaria que puedes son entrarle. bebidas adulteradas Adulteradas. que vienen de robo de mercancía, de Bueno, de robos, de robo. Adulteración de laboratorios líquidos. clandestinos que Pero producen las así, bebidas. eso es delincuencia común. El robo de la Sí, mercancía sí, sí es sí, delincuencia no, común sí. y le corresponde a autoridades estatales, ¿no? Por ejemplo, en los mercados venden mucha mercancía robada. Muchísimo. Robada Sí. de los trailers. Entonces, comprar mercancía robada tampoco es muy bueno, aunque tiene una mercadotecnia muy importante. Tú vas al mercado que está junto a la Guardia Nacional en el DF, ahí en Iztapalapa, donde Contel, el viejo cuartel de Iztapalapa, y al lado hay un mercado, El Salado. Ajá. Y llegas tú, es un mercado gigantesco, y llegas tú y de repente por ahí, pásele a lo robado. ¿Cómo que? ¿Pero por qué pásale a lo robado? Y dices, bueno, ¿por qué? Al contrario, eso no lo compro. No.
Es mejor para la gente comprar robado porque sabe que es original que clonado, porque clonado es quién sabe cuánto me dure. En cambio, robado es original. Pues pásale a lo robado. Es la mercadotecnia, es la mercadotecnia. Está muy bueno. Eso está al lado de la llegado. Guardia Nacional. Está muy bueno. Antes Policía Federal, hoy Guardia Y Nacional. además regula Está el mercado, digamos, Está el mercado. digamos en el caso de las refacciones de coches. No puedes ir a la agencia que te cueste 5 veces más Y que no lo hay. y, De la y- sí, y que 46. te tarden 3 meses porque no hay el... Entonces vas a la 46 Sí, a o, comprarlo barato. No, pero o alguna ahí- de las cadenas de la 46. Tu gobernador Barbosa ahí nos hizo mucho daño. Todavía se quedaron varios negocios y se No, pero establecieron ya te otras venden por partes. Facebook. Algunas concesionarias te dicen, si te roban el espejo y la antena, yo te la doy gratis para que no vayas a ese mercado. depende de la Alguna. marca. Sí, depende de la Depende marca. Sí, sí. Grandes marcas sí te lo pueden hacer, ¿no? Espejos, faros y Mercedes antenas. toda sí. la vida. Y son los que no se roban. Y eso Porque- pues ya no, sí, pues ya no hay pues, mercado no. de eso, ¿no? No, y ya Volkswagen lo hace. ¿También? Yo traigo un Vento y coche No, pues, popular. sí, como yo. No, un coche popular y El la coche de antena. valeros que tengo. La antena y los espejos me lo cambian gratis. Nunca me los han robado, pero la antena y los espejos te lo cambian gratis. O sea, Muy bien. muchas cosas que puedes hacer, pero Entonces, necesita el finalmente, concurso de todos. pronóstico, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal? Mi impresión, eso es opinión personal, no viene en el libro, pero es que nos va a ir mal. Nos va a ir mal. ¿Y a quién ves O sea, como peor- posible peor de cómo secretario de estamos. Seguridad de Puebla? Al mejor. Pero ¿a quién? ¿Y quién es ese? Al mejor. ¿El que va a ser? Sí. Si viniera Eduardo Vázquez. ¿Será hombre o sería será hombre. mujer? Ujú. No, si viniera lo que tú dices, es un buen secretario. Claro, sería muy bueno. Sería un buen secretario. Pero ¿será hombre o será mujer? ¿O No, quién ahí sí era? no, ahí sí no sé. Tú dices un hombre, sería un buen secretario. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sería un ¿Quién buen sabe? secretario. A mí me gusta Lalo también, pero... Sí, sería un buen secretario, yo creo. Sí, sí, efectivamente, si nos está escuchando, o en la noche que nos escuche, es un buen secretario. Yo ya estoy sintiendo las mentadas de madre ahorita. Pues Sí. muchas gracias, Lalo. Ahora, pero hay una cuestión, no, hay una cuestión importante. A ver, los mexicanos estamos muy acostumbrados a decir como el hombre salvador. No, lo que hay que imponerle al crimen organizado es esos grandes sistemas que contra el gran sistema choquen los criminales. Y eso no lo Es el aguanta. fortalecimiento de las instituciones. Claro, no es la idea de Al Capone contra ellos, no es. Es la idea de que el sistema de justicia, el sistema de seguridad nacional y de seguridad pública, todo en donde el Hay una criminal coordinación se institucional. enfrente a esa gran capacidad y va a perder el criminal. Oye, Eso es en lo una de importante, esas no la gente. se Y la regresa sociedad, Manuel la Alonso. sociedad. Así es. Papel No de me El la gran extrañaría. sistema de No me seguridad extrañaría. donde está el sistema de seguridad pública nacional, está los gobernadores, los secretarios, en representación de presidentes municipales y de la sociedad, donde todos entran para hacer un gran sistema en donde se enfrente el crimen. No es la lucha del policía contra el criminal, es la No, lucha no, del no, sistema claro, de claro, seguridad claro. contra los criminales. Cosa que no se está reformando, se está reformando el Poder Judicial, dicen. Hay una iniciativa para reformar el Poder Judicial, pero no el sistema de justicia, que es otra cosa. Claro. Porque el sistema de justicia no está en el Poder Judicial solo. Empieza Con en el las policía, fiscalías, que la- bueno, luego las pasa a las fiscalías. fiscalías y los ministerios, luego va al Poder Judicial y luego va a la readaptación social. Entonces, intervienen todos. El sistema de justicia es más general que solo el Poder Judicial. Claro. Y solo se está viendo una parte con el Poder Judicial. Es uno solo. Claro. Es como la Guardia Nacional, es una sola. Y quizá la parte, digamos, final. Porque la parte, Sí. digamos, principal, que es esto que nos comentas, esa parte nos está atacando. no se Empieza está en el reformando. policía preventivo, que es Si hay el que una más mala detiene. carpeta de Ese es el investigación primer integrada, punto. pues por más que quiere el juez meterlo a la cárcel, no lo No puede, lo no lo va a puede. hacer. Si el policía preventivo no hace envía su informe policial homologado, tronó. Así es. Si hay un error en la cadena de custodia, pues por más No, que no. quiere el juez, pues no Y va a el- dar resultados. Así es. Pues Eduardo, Es una muchas cadena. gracias. Lalo García. Gracias, Muchas Eduardo. gracias. Muy Pues amable. gracias por la invitación y yo creo que les voy a Muy dejar amable. un libro de estos al programa. Sí, con mucho gusto. Se los puedo aquí autografiar si copia. alguien me preste una Mucho pluma saque. y lo van Saque copias. rock and roleando. Esa que no. No, lo clonan. Tienes una pluma, Javier, creo Sí, que claro. traes una. Se lo dejo. No creo que te vaya Y lo a puedan costar leer, se lo. Una pluma fuente nunca se presta. Qué buena plática, Eduardo. Pues nos